Bloque dinámico para ventana con ajuste automático, usando parámetros de visibilidad, stretch y flip. ¿Te gustaría aprender a realizar un bloque dinámico para ventanas, el cual se ajusta en alzado frontal y alzado lateral automáticamente? Solo tienes que ajustar el ancho de la ventana y la altura en alzado. También podrás espejear el bloque con el parámetro de flip. ¿Te pareció útil? Entonces, comencemos. La ventana que voy a usar para este bloque es una ventana corrediza de 2 hojas, de 0.60 metros de ancho por 0.60 metros de alto y con un espesor de 0.04 metros. Lo primero que haré es apagar las cotas y los textos. El texto de la ventana quedará encendido para indicar hacia dónde corre la ventana. Hacemos el bloque con la letra B. Le damos un nombre, le pondré ventana corrediza. Damos el punto base de inserción. Lo ubico del lado derecho de la ventana en el punto medio. Seleccionamos los objetos. Damos OK. Abrimos el bloque con BDIP. Seleccionamos ventana corrediza. Damos OK. Voy a cambiar el color de los alzados para diferenciarlos en la planta. No olvides suscribirte, activar la campanita y regalarnos un like. Regreso a la pestaña del editor de bloques. Me paso a los parámetros. Selecciono Visibility. Al ubicar el parámetro, se activará la sección de visibilidad. Ubico el parámetro de visibilidad debajo de la ventana en planta. Tocamos el botón de Visibility State. Renombramos el primer estado por planta. Enter. Agregamos uno nuevo. Le pondremos frontal. OK. Agregamos otro. Le ponemos lateral. OK. Con Set Current podemos poner cualquier vista como actual. Lo dejo en frontal. Damos OK para finalizar. En el menú de visibilidad también podemos cambiar la vista actual. Cambio la vista a planta. Selecciono la vista frontal y lateral y toco el botón Make Invisible. Cambio la vista a frontal. Muevo el alzado frontal al punto base. Seleccionamos la planta y después tocamos el botón de invisibilidad para ocultarlo. Seleccionamos el lateral de la ventana y lo ocultamos con el botón de invisibilidad. Nos pasamos a la vista lateral.
Ahora seleccionamos el alzado frontal de la ventana y lo ocultamos con el botón de invisibilidad. Movemos el alzado lateral y lo ubicamos en el punto base. Deja tu comentario y dinos qué te parece este video. Seleccionamos la planta de la ventana. Y lo ocultamos con el botón de invisibilidad. Faltó un perfil por ocultar, así que lo selecciono y lo oculto. Para aplicar los siguientes parámetros, tocamos el botón de modo de invisibilidad. Ahora podemos ver los objetos ocultos en un color tenue. Nos pasamos a la vista en planta. Comenzamos con un parámetro lineal. Lo ubicamos de izquierda a derecha en la planta de la ventana, de extremo a extremo. Seleccionamos el parámetro y después vamos a las propiedades. Cambiamos el nombre por largo. No olvides regalarnos un like. Nos vamos a las acciones. Seleccionamos Stretch. Tocamos el parámetro. Damos el punto de asociación en la esquina derecha de la ventana. Hacemos una ventana de preselección pasando por el lado derecho de la ventana. Hacemos la ventana de selección pasando por dentro. Damos Enter. Aplicamos otra acción de Stretch. Seleccionamos el parámetro. Damos el punto de asociación en la esquina del lado izquierdo. Hacemos la ventana de preselección pasando por el lado izquierdo de la ventana, incluyendo la planta y el alzado. Hacemos la selección. Si te gustó este video, por favor, suscríbete. Damos Enter. Toca el parámetro y vamos a las propiedades. Bajamos y en Base Location seleccionamos Midpoint. Con esto el largo crecerá de manera simétrica. Ahora vamos a colocar un parámetro para cambiar la altura de la ventana. Nos pasamos a la vista frontal. Seleccionamos el parámetro lineal. Lo ubicamos del lado izquierdo de abajo hacia arriba, de extremo a extremo de la vista frontal. Tocamos el parámetro y vamos a las propiedades. Cambiamos el nombre por alto. Bajamos hasta el número de grips. Ponemos 1. Con esto solo quedará la flecha de arriba que usaremos para cambiar la altura. Ahora añadimos la acción de Stretch. Tocamos el parámetro y damos el punto base en la parte superior de la ventana. Hacemos una ventana de preselección pasando por la parte superior de la ventana. Ahora hacemos la selección con otra ventana. Damos Enter. Cambiamos a la vista en planta. Vamos a agregar un parámetro de Flip para poder espejear la ventana.
Lo ubico al centro del perfil de la ventana. Muevo el cursor hacia abajo para colocar el flip. Vamos a las acciones y seleccionamos Flip. Tocamos el parámetro y después seleccionamos todo con una ventana. Damos Enter. Con una ventana seleccionamos todo. Vamos a Home. Y en las propiedades cambiamos el color a By Layer. Regresamos al menú del editor de bloques. En el menú de invisibilidad tocamos el modo de invisibilidad para ocultar los objetos. Con esto las vistas ya han sido configuradas. Guardamos el bloque y cerramos. Ahora vamos a copiar el bloque en otro archivo para enseñarte cómo funciona. Copio el bloque con Control C. Me paso el archivo casa. Pego el bloque. Toco el bloque y lo primero es ponerlo en su layer correspondiente. Voy a cambiar el color del layer a rojo para que resalte. Con el comando Move me llevo el bloque a la planta arquitectónica. Toco el lateral de la ventana del lado izquierdo en el medio. Lo ubico en el vano de la ventana. Nuevamente con Move centro la ventana. Escribo M2P Mid to Point. Toco perpendicularmente ambos extremos de la ventana para centrar. Ajusto la ventana tocando una de las flechas laterales. Con la flecha que hicimos el flip puedo espejear la ventana según me convenga. Ahora con el comando Copy, copio la ventana para ubicarla en todos los vanos. Toco cada una y ajusto su anchura. Con Flip las espejeo. Ahora haremos las fachadas fácilmente. Copio la ventana tomándola por el lado izquierdo en el midpoint. Lo ubico en el vano de la fachada. Con el parámetro de visibilidad la cambio a frontal. Y ahora solo ajusto la ventana a la altura correspondiente. Hago lo mismo con las demás ventanas. Ahora suponemos que por aquí pasa un corte. Solo copiamos las ventanas y las cambiamos en el parámetro de visibilidad a lateral. Con esta vista podemos representarlas rápidamente en un corte de la casa. Y así, con la ayuda de este bloque dinámico para ventanas corredizas, podré realizar planos arquitectónicos más rápidamente. Gracias por ver este video, espero te haya servido. De ser así, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y regalarnos un like para poder seguir creciendo. Bye.